¿Qué tal, developer? Bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión quiero mostrarte cómo hacer una tabla reutilizable con Angular y Angular Material, pero utilizando la versión 18 de Angular. Para ello vamos a crearnos primero un nuevo proyecto. Se va a llamar Engine New Map Table Reusable. Y versión, vamos a ponerle 18. Aquí seleccionamos SAS y aquí le decimos que no queremos habilitar el server-side rendering. Excelente. Ya que se ha creado el proyecto, ahora vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Table Reusable. Y aquí abrimos una nueva terminal y vamos ahora a agregar el Angular Material. Decimos que sí. Aquí vamos a seleccionar Custom. Aquí le decimos que sí. Y aquí también vamos a habilitar las animaciones. Vale. Entonces, para efectos de este ejemplo, vamos a crear dos rutas. Una donde vamos a mostrar un listado de clientes y otra ruta donde vamos a mostrar un listado de productos. Entonces, para ello vamos a generar un nuevo componente en una página, en una ruta llamada, o mejor dicho, un directorio llamado page. Y aquí vamos a crear el componente llamado customer, por ejemplo, customer. Y luego otro que se llame products. Ahora vamos al router y aquí en las rutas vamos a crear dos rutas. La primera sería para customer, ¿no? Y el componente que queremos cargar sería el customer component. Vale. Ahora creamos otra ruta que sería para los products y components product component. Ahora vamos aquí al app.component.html y vamos a limpiar todo este código de ejemplo que siempre viene, ¿no?, en un proyecto inicial. Entonces aquí necesitamos tener el router outlet y vamos a crear una pequeña navegación donde va a tener un nglink que nos va a llevar a customers. No tiene parámetros y aquí sería customer. Duplicamos esto y este lo renombramos a products, ¿no? Products, y este sería a products. Vale. Entonces, para que reconozca esta directiva, ¿no?, router link, vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a la app.component.ts y vamos a los import e importamos esa directiva, que sería en este caso router link. Y ahí ya está funcionando. Guardamos los cambios y vamos a agregarle además otra directiva que se va a llamar, en este caso, mat puro. Vamos acá y vamos a importarla también. mat puro module. No sirve, pero import Angular Material Buron Module. Ahora sí, guardamos todos los cambios y vamos a ejecutar este proyecto. A ver. Pero dice custom product, no está funcionando el MacBook porque coloca aquí MS y es MA. Guardamos y ahora sí. Entonces, como podemos ver, ya tenemos los botones o los links. Entonces está funcionando. ¿Qué necesitamos hacer ahora a continuación? Es
crearnos un componente que va a servir como un wrapper para este componente de tabla de material, ¿no? El map table. Entonces, para ello, vamos aquí, nos abrimos una nueva terminal y decimos lo siguiente: vamos a generar un nuevo componente en una carpeta llamada share, y en share components, y aquí vamos a decirle que se va a llamar UI table, y vamos a buscar ahora ese componente y vamos a cambiar el selector porque aquí me gusta tenerlo así, UI table, ¿vale? Ahora vamos a customer.component.html y aquí podemos hacer uso del UI table, y como estamos usando Angular versión 18, ya aquí vamos a poder cerrar los componentes así, o sea, ¿cómo es? Que se autocierren sin necesidad de una etiqueta de cierre, ¿no? Ahora guardamos los cambios y vamos acá a Customer y ahí tenemos el componente UI table trabajando, ¿vale? Entonces lo siguiente sería ir a la documentación de Angular para buscar una tabla. Vamos a buscar esta tabla tal cual, esta básica que se ve aquí. Copiamos los datos y vamos al table component.html y pegamos todo eso aquí. Luego vamos acá al TS y vamos acá, copiamos, vamos al table component.ts también y pegamos, y vamos a pegar también esta data. Y si guardamos todos los cambios, vale, no funciona porque el data source no está definido. O sea, es necesario que también importemos acá el propio componente de tabla, que sería el map table module. Ahora sí, guardamos todos los cambios y ya debería reconocerlo. Y aquí tenemos nuestra tabla. Entonces, ¿qué necesitamos ahora para esta tabla hacerla dinámica? Porque ahora mismo no está dinámica, ¿cierto? Bueno, por lo menos necesitamos dos propiedades en este componente que acabamos de crear. Una propiedad para recibir la data y otra para recibir las columnas que va a tener esa tabla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Primero, es necesario que este data source ya no va a ser igual a esa data que tiene allí, sino que va a ser igual a un new map table data source, y va a tener como valor inicial un array en blanco. Luego vamos a declarar una nueva propiedad que vamos a llamar de tipo input y va a inicializar también con un array en blanco. Entonces, ¿cómo hacemos para luego la data que estamos recibiendo en esta propiedad pasársela a esta propiedad? Bueno, a esta propiedad que está aquí, data source. Para ello vamos a hacer uso de lo que sería el ciclo de vida on-chain. Que el ciclo de vida on-chain nos va a permitir escuchar cada cambio que ocurran en las propiedades de tipo input que tenga el componente. Entonces vamos acá a Implements y le decimos que queremos implementar el método onChanges, o el ciclo de vida onChanges, o el hoop onChanges, no sé. Entonces aquí podemos escuchar cada uno de esos cambios. Entonces vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a preguntar que si en los cambios actuales, en la propiedad data, hay un valor, current value. Si hay un valor, queremos hacer lo siguiente: decirle que este data source en la propiedad data va a ser igual a ¿quién? A this data. Entonces, ¿cómo sabemos si esto funciona o no funciona? Bueno, pasándole esa data que tenemos aquí, que ahora para efectos de ejemplo vamos a cortarla de acá y vamos a customer.component.ts y aquí vamos a pegarla.
Entonces vamos acá y decimos declaramos una nueva propiedad llamada customers, que va a ser igual aquí a element data. ¿Y qué hacemos con ella? Bueno, en el customer component.html, aquí al componente tabla vamos a pasarle en la propiedad data los customers que acabamos de recibir. Y nos está diciendo ahora que el tipo periodic element array no es asignable a un tipo never. ¿Por qué no es asignable? Porque la data que estamos pasando ahorita aquí, estas customer, es un array de periodic element. Y en cambio, la data que está recibiendo la tabla dice que es un never, un array de never. Por lo tanto, son dos tipos incompatibles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que sean compatibles? Bueno, para ello es necesario que aquí en el table component.ts recibamos ese tipo de datos y se lo digamos. O sea, de alguna manera tenemos que pasárselo acá para darle ese tipo. Porque ahora es any. Bueno, es never, no es any, es never. Entonces, claro, aquí pudiéramos colocarle any y ahora sí debería funcionar, ¿no? A ver. Ahí ya no nos marca ningún error. Vale, any aparentemente funciona. Guardamos, vamos acá y está funcionando. Está recibiendo la data. Ese pudiera ser una opción. Decirle que el tipo de datos que estamos recibiendo aquí en esta data va a ser un array de any. De hecho no es any, sino debería ser más bien un array de any, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahora? Que si le colocamos un array de any, ahora aquí va a ser diferente, porque dice, oye, el tipo array de any no es asignable al tipo never, porque resulta que ahora este data source, el data de acá también es never. Y aquí la cosa empieza a complicarse porque no hay compatibilidad en esos dos tipos de datos. En cambio, si yo le agarro y le quito aquí esto, sí va a funcionar porque pues any básicamente le quita la detección de tipo, ¿no? Y a este no le importa realmente cuando es any, lo que sea, se ajusta automáticamente. Esa pudiera ser una opción, pero yo la veo realmente una opción menos profesional, por decirlo de alguna manera, o poco profesional. ¿Cómo sería profesionalmente hablando? Bueno, sería que aquí, entonces, aquí en este componente podemos pasarle el tipo de datos que va a necesitar nuestra data a través de un generic. Entonces, con este generic podemos decirle aquí el tipo que va a manejar. Entonces, ya no sería any, sino que sería t. Y este t va a ser un array de t en este caso, ¿vale? Entonces ahora ya sí son iguales. Dice que la propiedad data del data source es un array de t. Y la propiedad data del propio UI Table Component es un array de t. Y ya de esta manera sí hace match. Y ahora aquí automáticamente él dice que data es de tipo ¿qué? Periodic. Es un array de periodic. ¿Por qué? Porque se está ajustando a este tipo de datos que estoy recibiendo acá, que es customer periodic. Entonces, ahora sí, si ya guardamos los cambios, vemos que sigue funcionando y todo está perfecto. Pero ¿qué sucede? Que ya estamos recibiendo solo la data. Y pues, como vemos, está funcionando, se está asignando. Pero aquí, a mí me gusta esto, tenerlo en un método separado. Para ello entonces vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a extraer esto a un método en esta clase que se llame setData. Y ahí está, ¿no? Ahora sí, guardamos los cambios, sigue funcionando. Ya estamos recibiendo la data, pero como puedes ver, no está haciendo nada dinámico porque estas columnas están aquí establecidas en el propio HTML, ¿no? Entonces la idea sería hacerla de manera dinámica. Entonces, ¿cómo las podemos declarar de manera dinámica? Bueno, vamos a eliminarnos estas tres de acá y dejamos solo una. Y aquí también vamos a quitar estos comentarios
Y ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos tener como un array que nos permita recorrer cada una de las columnas que queremos mostrar. Y esas propiedades de ese array, o mejor dicho, esos objetos de ese array, cada uno de esos objetos va a tener una propiedad que va a permitir hacer el enlace con estas propiedades de aquí, de esta columna. Como por ejemplo la definición, el header y el contenido que queremos desplegar. Entonces para ello vamos acá al componente de la tabla y vamos a crear una nueva interfaz. Esta interfaz vamos a llamarla table column, por ejemplo, table column, y decimos que va a tener una propiedad llamada label, que va a ser de tipo string. Luego una propiedad llamada def, que va a ser de tipo string. Y finalmente una propiedad llamada content, que nos va a servir para mostrar el contenido en esa tabla. Pero ¿de qué tipo va a ser esta propiedad content? Bueno, va a ser de tipo un arrow function, ¿vale? Que va a devolver un string. Pero va a recibir un parámetro. Ese parámetro va a ser la fila propiamente donde se está ejecutando en ese momento, ¿no? Y una vez que la reciba va a devolver un string, pero también puede devolver un null o incluso puede devolver un undefined. Y ahora aquí nos está diciendo que el parámetro raw implícitamente tiene un tipo any. Esto lo pudiéramos corregir de la siguiente manera, haciéndole aquí any y ya está. Pero ¿qué sucede? Que lo ideal sería más bien pasarle un generic. ¿Por qué? Porque ese raw va a ser de diferentes tipos. Quizás estamos usando customer, entonces va a ser un tipo customer. Luego más adelante vamos a usar product, va a ser tipo product. Luego más adelante usamos user, va a ser de tipo user, etcétera, etcétera. Entonces así ya está recibiendo cada uno de los tipos que va a ser este parámetro, ¿verdad? Entonces el siguiente paso sería crearnos acá una nueva propiedad de tipo input que vamos a llamar columns. Va a ser igual al input, y este input vamos a inicializarlo también como un array, pero aquí le vamos a decir de qué tipo es, de table column, que sería un array de table column, pero nos está pidiendo que, bueno, le pasemos cuál es el tipo que va a tener ese generic. O sea, aquí le pasamos el mismo tipo que estamos recibiendo en la tabla. Y ahora faltaría esta parte de las columnas que vamos a mostrar, ¿no? Esta propiedad, display column. Esta propiedad, display column, vamos a ponerla por aquí abajo. Esta propiedad, display column, podemos también convertirla en un signal para que dinámicamente le pasemos las columnas. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que necesitamos que sea un array de string. Entonces, para ello decimos que display column va a ser igual a un signal llamado computed, ¿no? Este signal, como dice acá la definición, va a básicamente a reaccionar a otro signal. Va a estar como escuchando el otro signal. Y cuando el otro signal cambie su valor, él va a derivar un nuevo valor y se lo va a asignar a esta variable, ¿no? A display column. Entonces en este caso necesitamos aquí ejecutar una arrow function, y aquí sí vamos a decirle que va a estar escuchando a las columnas. Entonces una vez que recibo las columnas, ¿verdad?, mediante la propiedad input, ¿no?, recibo las columnas, como estoy recibiendo un array, yo puedo ahora hacer un nuevo array a través del método map. Puedo ahora de ese array que estoy recibiendo crear un nuevo array de string. Y en este caso, ¿cuáles son los valores que va a tener ese array de string? Cada una de las definiciones de la columna. Pero como ahora esto se ha convertido en una propiedad de tipo signal, que va a contener un
string, un array de string. Como es un signal, vamos acá al tableComponent.html y debemos de ejecutarlo. Ahora, ¿cómo podemos saber si esto está funcionando o no? Bueno, vamos aquí a esta interfaz y vamos a exportarla, porque aquí no la estamos exportando. Vamos a exportarla y vamos a customer, por ejemplo, component.html, y aquí podemos decir que vamos a tener una propiedad llamada table columns, que va a ser igual a ¿quién? A un array. Pero ese array, ¿de qué tipo va a ser? De tipo table column. Y un array de tipo table column, y aquí nuevamente recibe un tipo. Este tipo debería ser, en este caso, periodic element. Y ahora en el table, en el customer component.html, aquí en la propiedad columns le pasamos la nueva propiedad que hemos creado llamada table column. Y ahora aquí es necesario que la definamos, ¿no? Entonces, aquí pudiéramos decirle así de frente esto, decirle, ¿no? Label.name, por ejemplo, name, y la definition va a ser name, y aquí el content va a ser entonces un arrow function que va a recibir un parámetro al cual llamaremos raw, y ¿qué queremos hacer? Decirle raw.name. Ahora, si guardamos los cambios, vemos que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Bueno, vamos a ver qué está pasando. Table column, aquí estamos haciendo la definición, aquí estamos pasándoselo. Aquí tenemos las columnas, pero creo que nos está faltando algo importante. Y es nada más y nada menos que hacer el recorrido aquí de esas columnas, de ese array de columnas. Entonces, ahora que estamos acá, vamos a usar un for, ¿no? Este nuevo for de Angular 18, que se llama control flow, ¿no? El for, el if, el switch, ahora se usan de esta manera. Entonces podemos hacer lo siguiente: decimos que queremos llamar esto call de columns, calls de column. Como es un signal, hay que ejecutarlo. Y ahora aquí sí hacemos las respectivas asociaciones, ¿no? Asociar cada parámetro. Entonces en este caso sería el call.def, y aquí sería call.label, y en esta sería call.content, no, perdón, content, y aquí recibe el parámetro que sería row. ¿Y de dónde sacamos este row? De aquí, row. Ahora sí, guardamos todos los cambios y está funcionando nuestro componente como queremos, ¿vale? Pero como estamos hablando de que estos son customer, aquí le estamos pasando elementos, vamos a hacer una pequeña modificación porque no cuadra, ¿verdad? No cuadra la data que estamos pasando con lo que dice que debería mostrar. Entonces vamos a quitar este de aquí y hacemos lo siguiente. Vamos a decir que estos customer va a ser igual a un array de customer, pero este customer tiene un name, es tipo string, luego tiene un last name de tipo string, y tiene por lo menos una fecha de nacimiento, sería un
day of birth sería de tipo date, por ejemplo, y un gender, ¿no? Por ejemplo, gender de tipo string, ¿vale? Pero esto vamos a extraerlo ahora como una interfaz. Y le decimos acá que la interfaz, el nombre que se va a tener es customer, ¿no? Customer. Vale. Ahora, aquí periodic element ya no existe. Y le pasamos aquí customer. Entonces, vamos a simular que vamos a hacer una petición desde un backend. Vamos a implementar el método onInit. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar aquí el onInit. Y en el onInit vamos a necesitar un método que se llame no sé, this.get customer, por ejemplo, get customer. Entonces vamos a declarar este método acá y aquí hacemos uso de un timer, por ejemplo, timer, y en este timer le vamos a decir que se ejecute a los 2 segundos. Entonces nos suscribimos a él para hacer el llenado de nuestros customers. Y aquí decimos this.customer va a ser igual a ¿quién? A un array. Entonces, ya de esta manera guardamos los cambios y en teoría debería funcionar. Aquí está. Juan, hola, Juana, María Luisa. Vale. Y bueno, aquí vamos a ordenar esto. Vamos a poner otro método llamado des.set table columns. ¿Qué vamos a hacer con este método? Este método nos va a servir para asignar los valores a este table column. Entonces, este array que estamos haciendo acá inicializa en blanco, pero aquí se hace la asignación. Decimos this.tableColumn va a ser igual a quién, a ese nuevo array, ¿vale? Entonces aquí ya podemos decirle las demás columnas. Por ejemplo, tenemos la columna last name y aquí sería last name. Queremos mostrar que el last name. Luego la siguiente columna que queremos mostrar el day of birth, ¿no? Y aquí sería day of birth y luego acá sería day of birth. Pero como day of birth es de tipo day y esta arrow function necesita devolver un string, entonces decimos que queremos devolver el toString, por ejemplo, este to y su string. Y la última columna que nos faltaría sería la del gender. Entonces decimos acá gender, queremos devolver el punto gender y guardamos los cambios y ahora sí, tenemos las columnas y tenemos sus respectivos valores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí gender mmff. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí podemos hacer una condición donde preguntamos que si el valor de gender es igual a f, queremos devolver entonces el, no sé, female. Y si no es igual a f, entonces queremos devolver el male. Guardamos los cambios. Y ahora sí, gender, male, male, female, female, male, ¿vale? Excelente. Entonces, en este punto, ya tenemos básicamente nuestra tabla que pueda ser reutilizable. ¿Por qué? Porque aquí en product todavía no estamos usándola. Entonces vamos a usarla en product y vamos a pasarle otra data.
Para ello vamos acá a product.component.html y hacemos uso de esta tabla. Entonces la cerramos aquí y le pasamos una data que se va a tener como data products, un array de products, y como columns va a tener un table columns. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, declarar esto en nuestro componente. Declaramos esa propiedad y declaramos esta de acá. Ahora vamos al componente y aquí ya tenemos nuestras propiedades declaradas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos importar este table columns y declararnos estas propiedades. Esto sería un array vacío y este también sería un array vacío. Pero aquí nos podemos hacer una interfaz que sea de productos, ¿no? Va a tener un name de tipo string. Además del name, ¿qué necesitamos? Necesitamos en product una category, por ejemplo. Category. Esta category podemos decirle que es de tipo un objeto con un ID, por ejemplo, que el ID es de tipo number, y luego tenemos un name que va a ser de tipo string, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos otra propiedad de el name, la categoría, el precio, por ejemplo, price, ¿no? Vamos a poner el price y este sería de tipo number. Y otra propiedad que sería active, por ejemplo, para indicar si está activo o no, y sería de tipo booleano. Entonces esto ahora no lo extraemos, vamos a extraerlo como una interfaz que vamos a llamar product. Product. Excelente. Entonces lo que sigue es implementar aquí el método onInit, ¿no? onInit, y una vez que tenemos este método onInit ya definido, crearnos las propiedades que necesitamos, ¿no? Una sería para setear las columnas, set table column, y la otra sería de.get product, ¿no? Product, para simular que estamos haciendo una petición al backend. Entonces declaramos esta propiedad, este método, perdón, y este otro método. Vale, entonces vamos por el inicio. ¿Qué queremos hacer? Primero, setear las columnas. Decimos this table column va a ser igual a un array de columnas, que cada columna va a tener un label, que en este caso sería el name, o vamos a decirle product, por ejemplo, product name, y la etiqueta va a ser, perdón, la definición va a ser name. Y en el content, ¿qué queremos en el content? En el content queremos ejecutar una raw function que va a recibir un raw, y que cuando se ejecute nos va a devolver un string. En este caso sería un raw. Ah, pero mira, claro, no está reconociendo la propiedad, la interfaz o el tipo, es porque aquí tiene any. Entonces aquí necesitamos decirle el tipo product. Y ahora sí, si entramos acá y le decimos punto, ahora sí reconoce que queremos acceder a la propiedad name, ¿vale? Y bueno, duplicamos esto para la siguiente columna, que sería category. La definición vamos a llamarla igual, category, y el contenido que se va a desplegar va a ser de category.name. Duplicamos acá esto, duplicamos, y aquí ahora vamos a acceder al precio, ¿no? A mostrar, mejor dicho, el precio del producto. Precio sería price, y aquí entramos al price.
pero como el price es de tipo number, necesitamos devolver el string de un number. Vale. Y finalmente vamos a agregar acá la columna active, ¿no? Active. Y aquí decimos que queremos mostrar active. Pero como active es un booleano, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña condicional. Si está en true, queremos devolver un yes. Y si está en false, no. Un no. Ahora lo siguiente sería simular aquí la petición del backend. Entonces hacemos otra vez lo mismo. Hacemos un timer, le ponemos 2 segundos y nos suscribimos. Entonces cuando reciba el valor, decimos que this.products va a ser igual a un nuevo array. Ahora sí, guardamos todos los cambios y en productos ya deberíamos estar recibiendo los productos. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, como podemos ver, es el mismo componente de tabla y lo estamos reutilizando. En un lado le estamos pasando un array de customer con sus respectivas columnas y la está desplegando bien. Y en el otro lado estamos usando un array de productos y la está usando bien. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, le pasemos un array en blanco? A ver, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a customer. ¿Qué pasa si la repetimos y le pasamos aquí un array en blanco? Un array vacío. Guardamos los cambios y vamos a customer, perdón. Y entonces, claro, ya, pero aquí vamos a hacer un BR. O bueno, varios BR aquí. Para tener una pequeña diferencia. Entonces, claro, si está vacío, aparece así. Lo ideal sería que si la data que el array que le estamos pasando está vacío, indique, ¿verdad? Si no tiene ningún valor. Ok, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregarle una nueva fila aquí que va a tener un td que va a decir no data, por ejemplo, no data. Y este td va a tener una directiva que se llama ¿cómo es? Mat not data raw. Aquí está, esta mat not data raw, ¿vale? Entonces, si guardamos los cambios, vemos que cuando no tiene data, aparece la columna. Y si le refrescamos, ahí está, no tiene data. Cuando llega la data, desaparece. Excelente. Excelente. Si vamos a product, no tiene data, aquí está. Y aparece, desaparece. Entonces, tú me dices, bueno, pero ya va, yo quiero que esa data quede centrada, que se muestre en todo el centro. Bueno. Para ello, tendríamos que venir acá en el td y vamos a crear una clase, por ejemplo, que se llame no data. Por ejemplo, no data. Y vamos ahora al UI.css y nos creamos esa clase no data y le decimos text align center. Guardamos todos los cambios y como podemos ver no se ha centrado, o bueno, sí se ha centrado, pero ¿qué pasa? Que nos falta decirle acá el número de columna que se va a expandir, ¿no? Para ello utilizamos el atributo callSpan. Para acceder al atributo callSpan dinámicamente hacemos uso del attr.callSpan
call span va a ser igual a ¿quién? A displayColumns.len. Pero esto es un signal, entonces hay que ejecutarlo. Y si guardamos los cambios, ahora sí vemos que se ha centrado, ¿no? Excelente. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué más pudiéramos agregarle? Bueno, veo que claro, cuando está cargando, o sea, no sabemos qué está haciendo. Si realmente pudiéramos indicarle también que se está cargando la data. Entonces, para ello, podemos venir acá al UI Table Component y crearnos una nueva propiedad de tipo input que le llamemos isLoading, por ejemplo. isLoading va a ser igual a ¿quién? A un input, y por defecto va a estar en false. Entonces con ese isLoading aquí podemos, por ejemplo, agregar una condición y decir que si isLoading, podemos agregarle aquí un loading, y de lo contrario va a mostrar el no data. Si guardamos los cambios y vamos ahora, por ejemplo, a customer.component.ts, debemos declararnos acá una nueva propiedad que llamemos isLoading. isLoading customer. isLoading customers. Vamos a decirle que por defecto es true. Y acá, una vez que se cargue la data, aquí le decimos this.isLoading es igual a false. Y en el componente, en el customer component.html, vamos a indicar, le decimos isLoading, el valor vamos a ser igual al valor que tiene isLoading customer. Guardamos todos los cambios y ahora vemos que dice isLoading y ya desaparece, ¿no? Aquí, bueno, no se lo estamos pasando en product. Vamos a products y hacemos lo mismo prácticamente. Vamos a crear una nueva propiedad que se llame isLoading products, ¿no? isLoading products. Decimos que es true y después que se cargue la data le cambiamos el valor. Le decimos this.isLoading va a ser igual a false. Entonces vamos al product.component.html y se lo pasamos por acá. isLoading product. Guardamos todos los cambios y ahora sí, dice loading y acá loading y listo. Y cuando no hay data, bueno, simplemente nos muestra ahí el no data. Excelente, muy bien. Bueno, creo que hemos cumplido con lo que se quiere, ¿no? Ahí tenemos product y tenemos customer. Ambas páginas están usando el mismo componente de tabla, pero renderizando contenido diferente que se está pasando de manera dinámica. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que realmente le saque provecho, lo disfrute. Y si te ayudó, si has aprendido algo en este video, bueno, puedes agradecerlo con un like, suscribiéndote al canal y compartiendo este contenido, ¿no? Este video con otras personas, otros programadores. Si quieres una feature en particular que se le agrega a esta tabla, házmela saber en los comentarios y con gusto, a la brevedad posible, estaré creando un nuevo video explicándote cómo agregar esa propiedad. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.